Variedades híbridas. Un híbrido es el producto de la cruza de padres diferentes genéticamente. Los objetivos a lograr son alcanzar heterosis en la F1 con respecto a los padres para características cuantitativas y complementar diferentes caracteres presentes en los padres en un solo genotipo, o sea, en el híbrido. Los progenitores o parentales pueden ser tanto líneas homocigotas, como clones, como variedades de polinización libre, etc. Y en muchas especies, para lograr el híbrido, es necesario contar con sistemas de macho-esterilidad. El desarrollo de una variedad híbrida comprende la utilización de la endocría para lograr líneas puras y al mismo tiempo aumentar la variabilidad genética, practicar selección de esas líneas endocriadas para obtener genotipos superiores y luego, mediante el cruzamiento entre las líneas, alcanzar alto vigor híbrido o heterosis en los híbridos resultantes. Es necesario considerar si en la especie a trabajar es relativamente fácil desarrollar líneas puras homocigotas, ya sea por selección por pedigrí y endocría, por obtención de doble haploides o por aplicación de descendencia de semilla única. También si van a ser necesarios sistemas de macho-esterilidad o inducción mediante el fotoperíodo de macho-esterilidad o de cambios en las temperaturas, o también inducción de macho-esterilidad mediante químicos para favorecer el cruzamiento. Y también la definición de grupos y patrones heteróticos. El desarrollo de grupos y el conocimiento de los patrones heteróticos son aspectos de suma importancia para el desarrollo de híbridos, dado que con esto se pueden agrupar a las líneas endocriadas en grupos que están constituidos por individuos que tienen una similar aptitud combinatoria general, y luego se puede investigar la heterosis entre diversos grupos heteróticos para definir el patrón más adecuado para obtener híbridos con alta expresión de las características cuantitativas. Como ejemplos de patrones heteróticos ponemos al maíz, en el cual para los Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza el patrón Iowa Stiff Stall Synthetic o SSS por aquellos que no pertenecen al grupo SSS. En el norte de Europa y Suramérica se utiliza el patrón heterótico del germoplasma cristalino por dentados, y en las regiones tropicales los tuspeños por los no tuspeños. Un sistema de mejoramiento para obtener un híbrido parte de una población variable, de la cual por alguna metodología se obtienen y se desarrollan las líneas endocriadas, y al mismo tiempo se va practicando selección entre estas líneas endocriadas. Luego a estas líneas se les hace la evaluación de la aptitud combinatoria, la cual va a dar lugar a la formación de híbridos experimentales que se van a probar en extensos ensayos multiambientales, de los cuales se seleccionarán los híbridos comerciales que se inscribirán como nuevos cultivares. Paralelamente a este procedimiento, aquellas líneas que presentan buenas características pero son deficientes en alguna característica en particular, por ejemplo resistencia a enfermedades, se practica un mejoramiento de esas líneas para volver a incorporarlas al sistema de cruzamientos o de evaluación de su aptitud combinatoria. En lo que respecta al desarrollo de líneas endocriadas, hay que tener en cuenta las fuentes de material de partida para obtener estas líneas y la evaluación de la aptitud combinatoria.
Las fuentes de material pueden ser poblaciones de alta variabilidad genética como una variedad de polinización libre, una F2 de un híbrido o variedades sintéticas. Más modernamente se practica lo que se llama el reciclaje de líneas, que es la obtención de material genético recombinante a partir de líneas que han formado parte ya de híbridos comerciales. La obtención de líneas endocreadas puede realizarse por la selección por pedigrí o selección individual, por la descendencia de semilla única o por el método de doble haploides. La selección por pedigrí es muy empleada en maíz y en otras especies alógamas y comprende las siguientes etapas. Se parte de una población original en la cual se seleccionan plantas y se autofecundan, y luego con las semillas recolectadas en cada planta se hacen parcelas individuales en la generación siguiente y se comienza una selección entre y dentro de líneas, autofecundándose las mejores plantas. Esto se va repitiendo por 4 a 6 generaciones hasta lograr las líneas endocreadas selectas en alta homocigosis. El reciclaje de líneas comprende el cruzamiento de líneas elite parentales y, a partir de la población F2 recombinante obtenida mediante endocría por doble haploides o descendencia de semilla única, se obtienen y evalúan nuevas líneas recombinantes que van a dar lugar a nuevos híbridos. El reciclaje de líneas, entonces, se basa en obtener recombinantes superiores a partir de líneas parentales ya seleccionadas. En el caso de que una de las líneas sea o posea características sobresalientes con respecto a la otra, la F1 puede retrocruzarse con uno de los parentales antes de comenzar la endocría. Y con estas líneas recombinantes se pretende obtener híbridos superiores a los formados por las líneas originales que se cruzaron. Existen algunos aspectos importantes relacionados con el reciclaje de línea. Una puede ser el aumento de la consanguinidad entre las líneas recombinantes, dado que estoy partiendo de una base germoplásmica mucho más estrecha que si la comparamos con una población altamente variable. Esto puede dar lugar a una menor heterosis o un menor vigor híbrido entre los híbridos resultantes y, por supuesto, menor rendimiento. Una solución a este problema es hacer cruzamientos entre los llamados grupos heteróticos. Independientemente del método de obtención y evaluación de las líneas endocreadas, cuando éstas ya están selectas y en homocigosis prácticas, es necesario realizar los cruzamientos para obtener los híbridos experimentales. Sin embargo, no se puede predecir el comportamiento de los híbridos en base al fenotipo de las líneas parentales, dado que las correlaciones entre el comportamiento de las líneas y sus respectivos híbridos es muy baja o no significativa. De acuerdo a la siguiente tabla, podemos ver que el número de híbridos posibles aumenta exponencialmente al aumentar el número de líneas. Con 5 líneas podemos obtener un total de 10 híbridos simples y unos 15 híbridos dobles, pero si este número aumenta a 20 líneas, el número de híbridos simples llega a la suma de 190, mientras que el número de híbridos dobles supera los 14.000. Y en el caso de disponer de 100 líneas endocreadas, el número ya solamente de híbridos simples suma alrededor de 5.000 híbridos, lo que hace casi imposible su obtención y más aún su evaluación en ensayos de campo. Por lo tanto, es importante recordar que las líneas deben estar agrupadas en grupos heteróticos para
lograr una definición de un patrón heterótipo para facilitar los cruzamientos para obtener híbridos experimentales con alta heterosis. Existen diferentes clases de híbridos de acuerdo a las características de los parentales y al número de líneas que intervienen en la formación del híbrido. Así tenemos un híbrido denominado top cross, que es una línea por una población, un híbrido simple, que es el producto de dos líneas endocreadas, un híbrido simple modificado en el cual ya entra una línea denominada línea hermana, que es cruzada, y luego este híbrido es cruzado por una tercera línea. En cambio, el híbrido triple son tres líneas completamente distintas desde el punto de vista genético, y luego tenemos el híbrido triple modificado también y el híbrido doble, que es el resultado de la cruza entre dos híbridos simples. Como hemos visto, no se puede predecir adecuadamente el rendimiento de los híbridos simples basado en el fenotipo de las líneas parentales. Sin embargo, una vez que estos híbridos simples han sido evaluados en ensayos de campo, a partir de estos datos es posible predecir el rendimiento de los potenciales híbridos triples o dobles obtenidos a partir de ellos. Por ejemplo, si disponemos de cuatro líneas A, B, C y D, podemos realizar a partir de ellas 6 cruzas simples: A por B, A por C, A por D, B por C, B por D y C por D. A partir de estas podemos obtener 3 cruzas dobles que se describen a continuación. En este caso, si queremos predecir el rendimiento del híbrido doble A por B por C por D, este va a depender del promedio del rendimiento de las cruzas no parentales. Para estimar entonces el rendimiento potencial del híbrido doble A por B por C por D, tendríamos que promediar el rendimiento observado en las cruzas simples A por C, A por D, B por C y B por D. En el caso de querer obtener un híbrido triple, tendríamos que tomar en cuenta el rendimiento de los híbridos A por C y B por C. Además de los híbridos simples, triples y dobles llamados convencionales, existen otra clase de híbridos también denominados no convencionales. Por ejemplo, híbridos entre poblaciones de polinización libre que representan una forma híbrida en la cual hay cierto grado de vigor en la F1, son de muy fácil producción, de menos costosos que producir un híbrido convencional. Se cruzan poblaciones con buenas características agronómicas y también se les llama híbridos intervarietales. Estos híbridos pueden ser útiles en zonas marginales para el cultivo y donde los agricultores no puedan acceder a un híbrido convencional. Otro tipo de híbrido no convencional es la cruza entre una línea endocreada y una población, o un top cross. Y estos se pueden obtener a partir de la prueba de la aptitud combinatoria general y utilizar esta F1 como una variedad para distribuir en los agricultores. ¿Cuáles son las ventajas de las variedades híbridas? Bueno, primero el vigor híbrido, es decir, la diferencia en comportamiento y en rendimiento con relación a sus parentales, la combinación de distintos caracteres que están separados en los progenitores y se pueden combinar en un solo individuo, la obtención de cultivares muy uniformes fenotípicamente, una mayor producción, dado que todas las plantas de un híbrido tienen el mismo potencial de rendimiento, y se protegen los derechos del mejorador porque la variedad híbrida no puede ser reproducida por los agricultores para futuras siembras.
En cuanto a las desventajas, podemos mencionar que no es posible su propagación por parte de los agricultores. Puede presentar mayor vulnerabilidad a epidemias dado que genéticamente son muy homogéneos. Necesitan mayores requerimientos, es decir, de fertilización o riego, tienen un mayor costo por semilla y pueden tener en ciertas especies, por ejemplo hortícolas, un menor tiempo de cosecha y lo que puede causar problemas de comercialización y almacenamiento. Si comparamos los híbridos dobles con los híbridos simples, podemos decir que los dobles tienen mayor flexibilidad genética y por lo tanto estarían mejor cubiertos frente a una epidemia o a una enfermedad. Hay una mejor protección de las líneas constituyentes de los híbridos, se pueden combinar más alelos o genes en el producto final, es decir, en el híbrido, y relativamente en comparación con los híbridos simples habría una menor depresión en la generación F2. Con respecto a las desventajas, un híbrido doble va a tener una menor uniformidad con respecto a un híbrido simple, va a tener menor vigor híbrido y para la producción del híbrido doble el semillero debe mantener 4 líneas. El procedimiento de mejora es más complicado dado que se deben obtener primero los híbridos simples y luego el híbrido doble y puede haber problemas en esta serie de cruzas con los empleos de la machoesterilidad o la incompatibilidad. En las especies alógamas es relativamente fácil obtener híbridos en sus diversos tipos, es decir, híbridos simples, dobles o triples. En autógamas, en cambio, si bien en algunas especies se pueden producir, en la mayoría de ellos son dificultosos de obtener debido a los siguientes problemas. La técnica de cruzamiento puede ser muy laborioso, dado que recordemos que son especies en las cuales su flor es completa y hay que eliminar los estambres para que no se produzca la autofecundación. Puede haber poca producción de semillas. Hay ausencias de fuentes de machoesterilidad para transformar una línea en hembra y también hay una falta de heterosis en muchos de los cruzamientos. Todos estos problemas hacen que las variedades híbridas en autógamas sean escasas en relación a las variedades híbridas en plantas alógamas. En síntesis, en un programa destinado a la obtención de híbridos es necesario obtener y evaluar un gran número de líneas y tener definidos los grupos y patrones heteróticos. Actualmente se puede mejorar la evaluación de las líneas sumando a su información morfológica la información molecular y el parentesco entre las líneas, mediante la utilización de los llamados modelos mixtos o BLAPs para el análisis de los ensayos de las pruebas de los híbridos. De todas formas, los híbridos experimentales deben probarse en extensos ensayos multiambientales con testigos a fin de seleccionar la mejor combinación para poder ser inscripta y lanzado como un nuevo cultivar comercial. Los conceptos vertidos en esta clase pueden ampliarse con la bibliografía suministrada. Muchas gracias por su atención.